Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a meditar en esta noche en la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos ser bendecidos en esta noche? Amén. Vamos a ser bendecidos con la poderosa palabra del Señor. Vamos a pedir a las personas que están ahí atrás, por favor, acerquémonos un poco. Mira, acá hay sillas que se pueden ocupar para que esté más cómodo. Acérquense un poco más acá. Estemos, como dice la palabra, juntos como hermanos, en armonía, amén. Vamos a pedirle al Señor que hoy nos hable a través de su palabra. Quiero, hermano, que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, y vamos a ver el verso 24. Lucas, capítulo 23, verso 24. La versión Reina Valera del 60 dice: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Padre, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu santo nombre. Hoy, Señor, creemos que tú estás en medio de tu pueblo como tú lo has prometido. Padre, que tu palabra hoy sea, Señor, expuesta en este lugar, Señor, con temor, con temblor, bendito Rey. Hoy, Señor, te pedimos que tú seas mandando la palabra que cada uno de nosotros necesita. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, tú conoces nuestras necesidades. Te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que tú mandes una unción, Señor, pastoral, una unción magistral, una unción evangelística, Señor, una unción, bendito Rey, a este lugar, Señor, que nos haga entender y nos revele tu palabra. Amado Dios, no queremos hablar palabra de hombre. Padre, en el nombre de Jesús, unge mis labios, Señor, unge mi corazón, Señor, mi voluntad, Señor, la someto a tu espíritu en esta noche, en este lugar, para que seas tú haciendo la obra, Señor, para que tú seas, bendito Rey, dándonos la palabra que necesitamos. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que hay cielos abiertos. Declaramos, Señor, que hay cielos, bendito Rey, que están siendo quitados todo espíritu de distracción, de engaño, Señor, para que tu palabra corra, sea glorificada. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Mira, hermano, mirando esta palabra y para iniciar e introducirnos a esta enseñanza, quiero que miremos este pasaje con una visión diferente. Quiero que observemos los tipos de personas que rodeaban a Jesús. Dice que Jesús en ese momento estaba siendo juzgado por Pilatos, pero cuando Jesús estaba siendo llevado al Gólgota, con la cruz del Calvario, había unas ciertas personas que lo rodeaban, ¿verdad? Quiero que observemos los tipos de personas que rodeaban a Jesús en ese momento. Miremos un poco, y ya que es muy interesante analizar esta situación, ya que hoy en día, hermano, es tan tremendo mirar cómo hay gente dentro del pueblo de Dios que tienen las características de estas personas que rodeaban a Jesús en ese momento. Y mire cuántos años han pasado, ya han pasado más de 2000 años. Y dentro del cuerpo de Cristo todavía hay personas
que tienen esas mismas características. Es fácil ver gente en la iglesia que, como la gente que rodeaba a Jesús en esos últimos tiempos, solo estaban observando lo que pasaba en ese momento. Hermano, el Hijo de Dios iba a ser crucificado y hubo gente que no hizo nada. Dice la palabra de Dios que había mujeres que lloraban, pero ¿qué hicieron? Nada, ¿verdad? Estaba Pilato también, pero ¿qué hizo él? Solamente lo juzgó y los entregó en manos de fariseos. Dice que había un tal Simón de Cirene, pues ese creo que llevó la mejor parte, porque ayudó a cargar la cruz hasta el Gólgota. Lo miraron tan cansado a Jesús que lo escogieron a él y le dijeron, bueno, ahora pues ayúdale a llevar la cruz. Pero mire, observando cómo el cuerpo de Cristo toma esas actitudes y toma su cruz y no se prepara para terminar lo que le mandaron a hacer. Yo quiero en esta noche, hermano, que nos centremos en las bendiciones de tomar la cruz de Cristo. Las bendiciones que trae de nosotros tomar la cruz y seguir en pos de Él. ¿A cuántos de nosotros nos gusta tomar la cruz? A pocos, ¿verdad? Porque esa es la condición del ser humano. El ser humano, pues si no le es digamos estorboso o es necesario, se libra de esa responsabilidad. Y mire que observando cómo el cuerpo de Cristo se comporta en estos últimos tiempos y no está haciendo la gran comisión que Jesús nos mandó como pueblo suyo. El Señor les dijo a sus discípulos: id y haced discípulos en todas las naciones y predicad este evangelio. ¿Cuántos queremos ser discípulos? Amén, gloria a Dios. Esa es la comisión que Jesús dejó a su iglesia, a su pueblo. Y hoy, hermano, miramos que esa comisión pues poco la quieren tomar, porque no quieren tomar la cruz. Porque cuando nosotros miramos y si queremos hacer lo que Cristo hizo en esta tierra, hermano, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, ir en pos de Cristo. Porque el hombre está viciado con sus pecados. El hombre está viciado con su temperamento. Nosotros estamos viciados en nuestra manera de vivir. Y así no podemos ir en pos de Cristo. Por eso Cristo tomó a 12 hombres que eran los más cercanos y los empezó a discipular y les empezó a formar el carácter, hermano. Algo que yo aprendía era que usted nace con un temperamento, ¿verdad? Su temperamento es el que usted lo adquiere a través de los genes de su papá y de su mamá. Ese es su temperamento. Y usted puede decir: yo puedo tener un temperamento fuerte, pero hermano, el carácter usted lo forma cuando usted se discipula, en cualquier área de su vida, hermano. Y si nosotros estamos hablando en esta área, pues tenemos que discipularnos conforme Jesús quiere que andemos, amén, conforme sus discípulos. Pero para eso, hermano, es necesario tomar la cruz. Y a veces no queremos tomarla porque la cruz es sinónimo de humillación, de vergüenza. La cruz es sinónimo de esfuerzo. La cruz es sinónimo de clavar algo que a mí me gusta y no volverlo a hacer más. Por eso a veces no queremos tomar la cruz y queremos decir: no, pues ya Cristo me salvó y con eso es suficiente. Hermano, déjeme decirle que nosotros como pueblo de Dios, dice que seremos llevados a las nubes y ahí nosotros seremos juzgados en el juicio de Jesucristo, amén. Y ese juicio nosotros lo vamos a recibir para recibir galardones y recompensas de lo que usted haya hecho. ¿Usted lo cree, iglesia? Yo sí lo creo, hermano. Por eso nosotros tenemos que ser discípulos y andar como Cristo anduvo en esta tierra. Amén. ¿Cuántos queremos ser discípulos?
Aún con eso queremos seguir siendo discípulos. Amén, gloria a Dios, porque es una bendición. Mire que le decía, hay ciertos personajes que rodeaban ese momento de la crucifixión de Jesús. Estaba Pilatos, era el que sentenciaba a Jesús y lo entregó a los fariseos porque él no lo podía juzgar. Jesús era un ciudadano judío, tenía que ser juzgado sí, ser juzgado conforme la ley de los judíos. Por eso aquel gobernador se los entrega y les dice, pues ahora yo lo dejo en sus manos. ¿Y qué dice Poncio? Pues yo me lavo las manos, lo que ustedes vayan a hacer con ese hombre. Pero si miramos, Pilatos tuvo la función de juzgar al Señor. Y hermano, hoy miramos en las iglesias a muchos Pilatos. Diga, aquí no hay. Eso es en la iglesia de Marte, aquí no. Se creen con el derecho de juzgar y condenar el cuerpo de Cristo. Pilato lo condenó a Jesús. Lo condenó a morir crucificado. Y hoy vemos dentro de las congregaciones a muchos que tienen la facultad de juzgar y de decir, no vayas donde esos de ríos de agua viva, porque eso es lo peor que hay. Y hermano, y cuando nosotros empezamos en esta ciudad, hubieron muchas iglesias que se levantaron en contra de esta iglesia. ¿Por qué cumplen esa función de juzgar? Porque no han tomado la cruz y no han seguido en pos de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos juzgado a nuestro hermano que está al lado? Y a veces sin conocer lo que él ha crucificado. Hay una imagen que me gusta mucho y es de unos zapatos viejos, ¿no? Y le dice, si tú quieres juzgar mi caminar, te presto mis zapatos. A veces nosotros cumplimos la función de Pilatos de juzgar solamente por vista. ¿Usted sabe, el hermano, cuántas veces se levanta a orar en la madrugada? ¿Usted sabe cuánto el hermano para venir a este lugar tuvo que batallar con su carne? Y usted lo ve sentado ahí y dice, ay no, el hermano. ¿Por qué cumplimos funciones de Pilatos? Porque no hemos tomado la cruz y hemos seguido en pos de Cristo. Por eso tomamos esas funciones de juzgar a priori. Mire, otra cosa que hizo Pilatos, dice que entregó el cuerpo de Cristo a aquellos para que hicieran con él lo que quieran. Hermano, ¿cuántas de las personas entregan a la iglesia ahora al mundo, hermano? ¿Cuántos ministros no están ensuciando a la novia de Cristo, entregándola y haciendo como hacen en el mundo? Lo vemos, hermano. Usted prende la televisión cristiana y... ¿Pero por qué hacemos eso? Porque no hemos tomado la cruz y hemos seguido en pos de Cristo. Ahí estaba Pilatos juzgando, ahí estaba Pilatos entregándolo a Cristo al mundo. Porque hermano, todos aquellos que gritaban, liberen a Barrabás, liberen, ¿usted cree que eran cristianos? Eran mundanos. Y entonces Pilatos llega y le dice, no, pues ahí se los entrego, ustedes verán lo que hacen. ¿Cuántos ministros no están entregando a la novia, a la iglesia, al mundo? ¿Por qué? Porque no han sabido llevar la cruz de Cristo y caminar en pos de él. Mire, otro personaje, Simón de Cirene, dice, y tomaron a este hombre y le pusieron la cruz para que le ayudara a cargar a Cristo, ¿verdad? Bueno, y como les decía, de pronto llevó la mejor parte, porque sin querer, hermano, obligadamente le pusieron la cruz y lo hicieron seguir. Mire, de pronto estaba hasta a regañadientes, ¿no? Pero terminó cargando la cruz. Por eso le decía que él llevó la mejor parte. Y vamos a ver más adelante las bendiciones de este Simón de Cirene por haber cargado la cruz. Dice que tal vez hizo
su parte en aquel momento. Dice, y le seguían una multitud del pueblo. Había una multitud alrededor de Jesús que solamente observaba. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. ¿Cuántas iglesias hoy en día solamente están como espectadores? Y hemos caído en un evangelio suave, en un evangelio light, en un evangelio en que yo voy a la iglesia el martes, el jueves, el sábado y el domingo, pero yo no me comprometo con nada. ¿Cuántos hemos caído en esos? Hay multitudes en las iglesias, pero cuando uno los confronta con la palabra de Dios, se ofenden y se van. Cuando usted les hace ver como dice la palabra y les muestra la palabra de Dios como un espejo y les dice la palabra, endereza ese camino que estás caminando mal, tú dices, no, esa iglesia ya no me gusta. Porque solamente quieren escuchar de prosperidad. Porque solamente quieren escuchar. Y créame que yo no tengo nada en contra de la prosperidad, es de Dios. Pero no es el eje principal del evangelio de Cristo. El eje principal es el verdadero arrepentimiento para que nosotros podamos llevar salvación y vida eterna. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Y en eso nos tenemos que mover. Esa es la cruz que debemos tomar, mis hermanos. La cruz, hermano, era un tronco de madera, hermano. Me imagino cuánto pesaba eso. Pero si nosotros no crucificamos nuestras pasiones, si nosotros no crucificamos nuestra carne, vamos a terminar solamente como espectadores. Y yo no vine a este lugar para terminar como espectador. Yo quiero irme con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo quiero que Él me arrebate a las nubes y vivir con Él las bodas del Cordero de Dios. Por eso, iglesia, nosotros debemos tomar la cruz. Hermano, le invito, el discipulado que estamos dando no solamente es para los siervos. Si usted quiere, hermano, ser discipulado, aquí estamos los jueves. Se acaba esta predicación y seguimos una media horita de discipulado. Porque nosotros necesitamos formar ¿qué? Carácter de Cristo en nosotros, y necesitamos aprender. Porque, hermanos, si no, vamos a terminar así como espectadores. Dice que había una gran multitud. Pero ¿qué hicieron ellos cuando lo miraron que Cristo estaba con la cruz? ¿Qué hicieron? Nada. Solamente lloraban y se lamentaban. Hermano, nosotros tenemos que tomar parte en esto que se llama iglesia. Tenemos que avanzar, mis hermanos. Dice que habían unas mujeres que lloraban, hermano. También hay iglesias completas que tampoco toman su cruz, solo se lamentan, solo se quejan, solo lloran, pero nadie hace nada ni toma su cruz. Hermano, es tremendo mirar iglesias completas que no han tomado la cruz. No ha habido una transformación en su forma de vivir. Hermano, yo personalmente creo que es mejor tener una iglesia comprometida, discipulada y formando el carácter de Cristo, que tener una montonera y que vivan como quieran. Porque es que Cristo va a venir por una novia pura, sin tacha, sin mancha, sin arruga. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso, iglesia. Pero eso lo vamos a hacer formando el carácter de Cristo en nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde. El carácter de Cristo se aprende. Su temperamento usted lo adquiere a través de los genes, pero el carácter usted tiene que aprenderlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Tenemos que ser actores de los acontecimientos de la cruz. No podemos caminar siendo solamente espectadores, mirando cómo otros toman la cruz y nosotros seguimos de espectadores. Vea lo que dice en Lucas 9:23.
Palabras de Jesús. Dice, ¿y decía a quién? Y decía a todos. ¿Decía a algunos? No, ¿verdad? Dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos de nosotros nos estamos negando a nosotros mismos cada día? Desde que nos levantamos, ¿cuántos nos negamos? ¿Cuántos se niegan a las 5 de la mañana a seguir durmiendo y ponerse de rodillas delante del Señor? Queremos bendición, queremos prosperidad, pero no queremos la cruz. Hermano, nosotros tenemos que ir a otro caminar. Amén. El Señor dijo que era necesario tomar la cruz cada día, pero a la gente no le gusta tomar su cruz. De entrada porque la gente vive sin conocer la bendición de lo que es tomar la cruz y seguirlo día tras día. Hermano, cuando nosotros morimos a nuestras pasiones, a nuestras concupiscencias, ¿usted cree que Dios no lo va a recompensar? Claro que sí, hermano. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Cuando usted toma su cruz, hermano, y sigue en pos de Cristo, dejando su antigua manera de vivir y viviendo como Cristo en su voluntad quiere que viva, hermano, usted va a ser galardonado. Y aquí en la tierra, hermano, porque el galardón en el cielo está asegurado. Salvación, vida eterna. Pero los galardones aquí en la tierra, eso es lo que los queremos, hermano. Usted necesita la prosperidad, claro. Usted necesita la liberación, claro. Pero usted tiene que vivirla aquí en la tierra. En el cielo no va a necesitar eso. Pero nosotros tenemos que tomar la cruz y seguir en pos de Cristo. Mire, el cristiano no debe conformarse solamente con la salvación. La salvación es un regalo que Dios te da. Si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón, ¿qué dice la palabra? Serás salvo. Esa es una dádiva que Dios te da. Solamente que tienes que confesar y creer y ya eres salvo. Pero hermano, como le digo, yo no estoy aquí solamente para recibir la salvación. Yo estoy por el galardón que Cristo me ha prometido. Amén. Mire, nosotros para ser discipulados hay ciertas condiciones para cumplir. Dice la palabra, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Esas son las características del discípulo. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Hoy vamos a ver el camino, la ruta de la cruz que debemos tomar siguiendo el ejemplo de Jesús cuando Él llevó la pesada cruz de la salvación. Para que tengamos una idea, hermano, de todo lo que Jesucristo tuvo que pasar por usted y por mí en la crucifixión. Veamos lo que algunos comentaristas de la Biblia explican sobre ellos. La Reina Valera del 95 dice que para los judíos esta era una muerte vergonzosa, de humillación y maldición. Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminará la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Mire cómo era la crucifixión para los judíos. Dice que era una maldición de parte de Dios. Todo aquel que moría colgado en un madero era considerado maldito. Por eso los judíos, Jesús era una piedra de tropiezo, porque ellos estaban basados en la ley. Ellos no miraron más allá. Ellos no miraron la bendición después de la cruz del Calvario. Ellos se quedaron en este versículo. Si usted mira, Deuteronomios quiere decir segunda ley.
Y ellos se quedaron con este versículo y dijeron: no, pues como Cristo murió crucificado, ese es un maldito, ese que va a ser el Hijo de Dios. Así pensaban los judíos. Pero hermano, dígale a la persona que está a su lado: la cruz es la sabiduría y la gloria de Dios revelada por medio de Jesús. Denle un aplauso al Rey. Esa es la cruz, sabiduría de Dios y la gloria de Dios revelada por medio de Él. Hermano, Jesucristo se hizo maldito, llevó toda maldición para que tú y yo podamos ser libres. Amén. En la cruz del Calvario Él se hizo clavar en contra de la voluntad humana para que tú y yo podamos recibir salud, para que tú y yo podamos recibir prosperidad, para que tú y yo podamos recibir salvación, vida eterna. Ese fue el gran sacrificio que hizo Jesús. Pero los judíos decían: no, Él es un maldito. Pero nosotros sabemos que Él se hizo maldición para que tú y yo pudiéramos ser benditos en los lugares celestiales y aún en esta tierra, hermano. Qué poderosa que es la cruz del Señor. Qué poderosa es tomar la cruz y seguir. Mire, cuando usted es crucificado, hermano, usted va a sentir vergüenza y humillación, porque a nadie le gusta crucificar la carne, hermano. Usted va a sentir vergüenza y humillación de usted mismo cuando usted va a crucificar sus pasiones desordenadas, su lujuria, su envidia, sus enemistades, sus celos, sus iras, sus pleitos, sus contiendas. Cuando usted las crucifique, usted va a sentir vergüenza y humillación delante del Padre. Y usted va a decir: Padre, perdóname, porque todas estas cosas carnales hoy las dejo clavadas en la cruz del Calvario. Pero también va a recibir sabiduría y la gloria de Dios revelada por medio de ella, por medio de la cruz. Primera de Pedro 3:18. Mire lo que dice la palabra. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció, ¿qué dice? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mira lo que hace la cruz del Calvario, hermano. Nos hace morir en la carne, pero ¿qué dice? Nos vivifica en el Espíritu. Usted, cada vez que crucifica sus deseos, su carne en la cruz, usted va a ser vivificado cada vez más espiritualmente. Y usted va a ser lleno del Espíritu de Dios. Y hermano, y ahí se cumple la palabra de Dios en nuestra vida, que el que está con Cristo ya no peca. ¿Por qué? Porque ha sido vivificado. Pero ¿qué tenemos? Tomar nuestra cruz y ¿qué? Crucificarnos, hermano. Esa es la bendición de la cruz. Para otros maldición, para nosotros mire lo que es vida en el Espíritu, hermano. Eso es algo muy, muy hermoso, hermano. ¿Quién te vivifica el Espíritu? Si solamente el poderoso mensaje de Cristo y la cruz del Calvario, que tú tienes que llevarla cada día. Toma tu cruz, sígueme y sigue en pos de mí. Y sígueme, dice el Señor Jesús. Pero mire, ¿qué tenemos que hacer? Crucificar nuestra carne. Filipenses 2:5 al 11. Filipenses 2:5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Mire qué dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Sigue la palabra, hermana. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El que sigue, hermano.
Por lo cual Dios también, ¿qué dice? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo quiero que le dé un aplauso al Señor. Miren lo que hace la cruz del Calvario, hermano. Una reconciliación con nuestro Padre Celestial. Si Jesús, siendo Dios, hermano, se humilló hasta lo sumo, se hizo siervo, dice que se despojó, ¿por qué nosotros nos queda tan difícil despojar nuestro viejo hombre? ¿Por qué a nosotros nos queda difícil humillarnos delante de la poderosa mano de Dios? ¿Por qué a nosotros nos queda difícil reconocer al único y sabio Dios? Hermano, cuando nosotros hagamos eso, dice la palabra que Él nos exaltará. Amén. El que se humilla será exaltado, y el que se enaltece será humillado. Mire la bendición de la cruz, hermano. Mire qué maravilloso que es crucificar nuestros deseos y nuestra carne en la cruz del Calvario. Ahora entiendo por qué Jesús les decía: aún cosas mayores harán de las que yo hago. Pero necesitamos tomar la cruz y seguirlo cada día. Amén, iglesia. Mire, hermano, los romanos utilizaron no solamente la cruz como un instrumento de tortura y ejecución, sino también como una vergüenza, una picota, una muerte reservada para los peores y más bajos criminales. Para los judíos era señal de maldición, ya lo miramos en Deuteronomio 21:23. Miremos lo que dice Gálatas 3:13. Deuteronomio, el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también nos dice que era una señal de maldición. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mire, Él tenía que ir a la cruz para ser redimidos de esa ley que los judíos hasta ahora no quieren soltar, hermano. Ellos dicen que el Hijo de Dios no ha venido todavía. No reconocen a Jesucristo como aquel que fue clavado en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. Mire, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué dice? Hermano, hecho por nosotros maldición. Él tomó el lugar que tú y yo teníamos que haber tomado en la cruz del Calvario, y se hizo maldición para que tú y yo podamos recibir bendición y vida eterna. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, hermano? Si a veces no nos sacrificamos ni por nuestra esposa. A veces nuestra esposa necesita algo, vaya usted, ¿yo por qué? Pero tenemos que tomar el carácter de Cristo. Mi hermano, esta noche la invitación es para tomar la cruz del Señor. Y vamos a estudiar, esa era la introducción, hermano, los beneficios de tomar la cruz y hacia dónde nos lleva. Amén. Voy, hermano, pero el tiempo no me acompaña. Primero, veamos las bendiciones de tomar la cruz. Dígale a la persona que está a su lado: hoy vas a ser bendecido y vas a conocer los beneficios de tomar la cruz y seguir en pos de Cristo. Marcos 15:21, la Biblia de las Américas, Marcos 15:21. Dice: y obligaron a uno que pasaba. ¿Qué dice? Obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera.
Mire, este hombre, Simón de Cirene, es el primero en la Biblia, después de Jesús, que toma la cruz. Y él lo hizo, ¿qué dice? Obligado. Pero hermano, vamos a ver la bendición que este hombre adquirió por hacer ese acto. La Biblia dice que este hombre venía del campo. ¿Y el campo qué tipifica? ¿El campo qué tipifica? ¿Alguien me dice? Mateo 13:38 dice, y el campo es el mundo. Entonces dice que este hombre venía del campo, venía del mundo. Era un recién convertido, hermano. Si Simón estaba en ese lugar era porque quería ver lo que iban a hacer con aquel hombre que le había predicado. Porque creo que Simón había escuchado el mensaje de Jesús. Por eso le estaba mirando a ver qué le iba a pasar a aquel hombre que había cambiado su vida. Dice que Simón venía del campo, venía del mundo, era un recién convertido, hermano. Y lo primero con lo que se encuentra, hermano, es con la cruz de Cristo. Pero hermano, esa es una bendición. Si nosotros cuando recién nos convertimos, hermano, hubiéramos tomado la cruz de Cristo y seguirlo, otro gallo nos cantara, hermano. Pero dígale a la persona que está a su lado, hoy tomo la cruz y sigo en pos de él. Y mire qué tremendo que el significado de Simón quiere decir oír con obediencia. ¿Qué significa Simón? Oír con obediencia. Y eso a veces nos falta a la iglesia. Oímos pero no obedecemos. Y este hombre, cuando le dijeron, ven tú Simón, toma la cruz y ayúdale a Jesús, él no dijo, ve, yo, ¿por qué? Estoy ocupado, tengo que trabajar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados al servicio? Pero a veces nuestras ocupaciones no nos dejan. Tenemos que ser como Simón, hermano, oír y obedecer con obediencia, no al hombre, hermano, a la palabra poderosa de Dios. Hermano, y dice que este hombre, apenas le dijeron que cargara la cruz, él fue con obediencia, no refutó. Y él fue obediente al llevarla. Dice que Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y yo no sé por qué los nombra a esos dos hijos. Si los nombra la Biblia, es porque ellos hicieron cosas tremendas. Pero mire lo que dice, que Alejandro significa defensor de la fe, hermano. Tremendo. Y estuvo con Pablo en sus luchas por la fe. Este hijo de Simón, Alejandro, dicen los estudiosos que estuvo con Pablo defendiendo la fe, luchando por la fe. Y Rufo significa rojo. Y aparece en Romanos 16:13, por favor, hermano, cuando Pablo les manda saludos. O sea que estos dos hijos de este hombre, hermano, tuvieron una bendición tremenda. ¿Por qué? Porque su padre tomó la cruz y siguió en pos de Jesús. Dígale a la persona que está a su lado, si yo tomo mi cruz, mi familia va a ser bendecida. Amén. Saluda a Rufo. ¿Qué dice? Escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea que estos dos hermanos, después de que ese hombre tomó la cruz, recibieron esta bendición de ser unos misioneros. El uno dice que era defensor de la fe, y el otro que significa rojo. ¿Y qué es? Aceptó la sangre de Cristo, aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mire, hermano, él pudo transmitir a sus hijos el significado del sacrificio en la cruz del Señor. Mire, Jesucristo le dio fe y aceptó la sangre de Cristo para salvación de su vida y de su familia. Es por eso que su hijo Alejandro pudo ser un defensor y propagador de la fe, y su hijo Rufo rociado con la sangre, rojo. El encuentro con la cruz de Cristo de Simón le cambió su vida y la de su familia. ¿Cuántos queremos que la vida nuestra sea cambiada? La vida de tu familia, la vida de tus hijos. Hermano, toma tu cruz y sigue a Cristo. Va a ser de bendición, hermano, y nuestras vidas no van a ser igual.
el encuentro con la cruz de Cristo cambió la vida de esta familia. Mire, Cirene era una ciudad que quedaba al norte de África, y ellos fueron los primeros que supieron de la cruz de Cristo, del plan de salvación, y predicaban de Jesús. Mire, este Simón, hermano, ayudó a llevar la cruz. Dice que le compartió a sus hijos, a su esposa, y fue a la ciudad de Cirene y empezó a predicar de Jesús y empezó a dar a conocer el evangelio de Cristo. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer eso en esta ciudad? Amén. ¿Cuántos de nosotros quiere, hermano, que su familia llegue a los pies de Cristo? Yo todavía tengo familia que no es convertida, pero ¿se ha negado a usted mismo? ¿Ha cambiado su temperamento delante de su familia? Por eso dicen que los más difíciles para convertir son los familiares, porque ellos le conocen el cobre a uno. Pero cuando nosotros nos negamos, tomamos nuestra cruz y vamos en pos de Cristo, hermano, usted su manera antigua de vivir la tiene que cambiar por testimonio de aquellos que quieren que lleguen a los pies de Cristo. Hermano, yo me voy a confesar delante de usted. Yo tengo mi temperamento, hermano, pero en el grupo donde el Señor me permite compartir la oración, la palabra, ese grupo, hermano, es bien raro. Ahí están mis familiares, está mi suegra, están mis cuñados, están las primas de mi esposa, y todos ellos conocieron mi antigua manera de vivir. Yo tengo que tomar mi cruz, crucificar mis pasiones, mi temperamento, mi carácter, para que yo pueda ser luz en medio de ellos y ellas quieran seguir a los pies de Cristo. Hermano, imagínense si yo dejo salir mi carnalidad delante de ellos y sigo siendo la misma persona como ellos me conocieron, pues va a decir, no, pues este está predicando pero no aplica. Mire qué importante es sacrificarse, tomar la cruz, renunciar a nuestras pasiones. Ahora preguntémonos por qué nuestros familiares no quieren llegar. ¿Acaso te has crucificado en tus pasiones, en tu carácter, en tu temperamento? A veces nos falta, hermano, pero por amor a esas almas tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo. Mira, hermano, esa bendición lo ha permitido el Señor, y me llama mis hermanas, me llama mi mamá, me dice, Mario, mira, tengo este problema, ¿qué podemos hacer? Mamá, voy a orar. Hermano, ¿usted cree que ellos conociéndome desde que, mi mamá desde que nací, pues, y la joya que yo era antes de convertirme al Señor, usted cree que si yo no hubiera tomado la cruz y seguir en pos de Cristo, mi mamá me va a estar pidiendo consejo? Pero es necesario morir, hermano. A veces mi mamá, hermano, tiene su temperamento también, pero yo callado, no le digo nada. Mamá, tranquila. Imagínese si yo le conté, usted sí que, pues, le voy a dañar en la fe, ¿verdad? Y así mismo nosotros en todo lugar, hermano. Usted quiere ganar a sus compañeros de trabajo, píquese, hermano. Tome la cruz, renuncie a todo lo suyo, hermano, y ellos van a llegar a los pies de Cristo. Porque el mejor testimonio para traer gente a los pies de Cristo somos nosotros. Dice el apóstol Pablo que somos cartas abiertas. Hermano, pregúntale a la persona que está a su lado, ¿te han leído como carta? ¿O cuando apenas abren te quieren cerrar? Pero para eso nosotros tenemos que crucificarnos, renunciar, así como Cristo. Cristo, hermano, dice que siendo aún en forma de Dios, no estimó cosas semejantes, sino que se humilló hasta lo sumo. Y usted, hermano, apenas le hacen algo en el trabajo, en su casa, sus hijos, su esposa, yo sí no perdono. ¿Qué tal? Que venga él y que me pida. Humíllese, hermano, para que puedan ellos tener un testimonio de usted, decir, de verdad ese es un siervo de Dios. Eso va a permitir, la cruz, hermano, va a permitir que mucha gente se salve.
Hermano, ¿usted quiere que esta ciudad, como aquella ciudad de Cirene, conozca de Jesús? Crucifíquese. Niéguese a dormir más en las mañanas y levántese a orar por esta ciudad, por esta iglesia, por aquellos que predican la palabra. Hermano, nosotros necesitamos, como predicadores, que ustedes estén orando por nosotros, para que de nuestra boca salga palabra de edificación, para que nosotros nos mantengamos, hermano, como no los pavos reales, sino que nos mantengamos sumisos, siempre oyendo la voz del Señor. Pero eso lo hacen ustedes. Ustedes han orado por este siervo, por el hermano Oscar, por el hermano Dani, que el Señor sea poniendo palabra en nuestra boca. Pero es necesario que dormir menos, decirle a los 5 tigres que se queden allá acostados ellos y nosotros levantarnos, hermano. Ese es crucificarse, ese es dejar nuestras pasiones, ese es dejar la pereza. Eso es cuando el Señor dice: toma tu cruz, sígueme. ¿Quieres que esta ciudad, hermano, conozca de la gloria de Dios? Crucifícate. Levántate a orar, levántate en oración, en ayuno. Hermano, los invito los domingos a las 8 de la mañana. Aquí estamos orando por la ciudad, por la iglesia. Así no lo crea, oramos por cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Los felicito a las 2, 3 personas que vienen a acompañarnos en la oración. Pero necesitamos crucificarnos más, dejar morir las cosas para que otro reciba salvación y vida eterna, hermano. ¿Cuánto lo queremos hacer? Hermano, yo creo que este mensaje es de bendición para nosotros. Amén. Mire la bendición que se llevó este hombre. Cambió su entorno, su familia, sus hijos, su ciudad. Todo aquello que estaba alrededor suyo lo transformó, porque tomó su cruz, tomó la cruz de Cristo y la ayudó a llevarla hasta el Calvario. Hermano, son 5 puntos. Le voy a dar otro y nos vamos, porque tenemos discipulado y continuamos, si el Señor permite, cuando nos permita subirnos en este púlpito a predicar. Mateo 27:33. Entonces, cuando tomas la cruz, dice que te da salvación, no solamente a ti, sino a tu familia, a tu ciudad y a todo aquel que te rodea. Segundo punto, dice que cuando tomas la cruz te da autoridad. Mateo 27:33, Reina Valera del 60. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, dice que llegaron a este lugar. En el hebreo es Golgolet, que significa cabeza, cráneo. Esto representa la casa paternal, el que tiene liderazgo en su hogar. ¿Cuántos queremos tener ese liderazgo, esa autoridad? Tenemos que crucificarnos, hermano, tomar nuestra cruz, seguir. Hermano, yo te digo una cosa: si tus hijos no ven en ti el ejemplo de la palabra, de que tú estés orando, de que tú estés postrado a los pies de Cristo, tus hijos no te van a seguir. Si tu esposa, hermano, no te ve como testimonio en tu casa, tu esposa va a decir: no, ¿a qué vas a la iglesia si me tratas como quieres? En vez de tratarme como vaso frágil, me tratas como cualquier traste viejo. Por eso nosotros necesitamos, para adquirir autoridad, hermano, para tener liderazgo en nuestra casa. Hermanos, que a veces nosotros queremos empezar por lo grande y olvidamos lo pequeño. Dice que el que quiere ser sacerdote, buena obra desea, pero su primera iglesia es su casa, su esposa y sus hijos. Si usted no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia? ¿No dice así la palabra de Dios? Entonces necesitamos que morir, tomar la cruz, para que tu esposa diga: ese sí es un hombre de Dios. A pesar de su carácter, a pesar de su condición, me trata como manda la palabra. A pesar de su carácter, de su temperamento, trata a sus hijos y no los exaspera. Pero ¿qué necesitamos?
morir, crucificar, tomar nuestra cruz para que nos sigan. Hermano, yo escuchaba algo, el mejor líder es el que da ejemplo. Cuando tú como líder das ejemplo, las personas que vienen atrás te siguen. Pero si tú como líder solamente mandas, ¿quién te va a seguir? Por eso nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y dar ejemplo en nuestra casa. Trate a su esposa, hermano, como vaso más frágil. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. ¿No ve que usted y su esposa son diferentes temperamentos? Pero dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya no serán más dos, sino uno. Pero para que usted sea uno, unido en unidad, uno de los dos tiene que morir. Porque si los dos son como fósforo o son como hierro, hermano, el hierro con hierro dice que se afila, ¿no? Uno de los dos tiene que morir. Preferiblemente seas tú como varón de la casa, para que tengas autoridad en todos los asuntos de tu casa. Crucifícate. Vayamos a la palabra de Dios siempre, en todas las circunstancias de nuestra vida. Al manejar nuestra casa, vayamos a la palabra de Dios. ¿Cómo dice que debemos manejar los asuntos de nuestro hogar? Pero eso, ¿qué lo vamos a hacer? Crucificándonos, muriendo a nosotros mismos. Hermano, y eso se lo adquiere ¿con qué? Con oración y con el tiempo. Para pelear se necesitan dos. Si usted es un hombre sabio y la deja a su mujer que le diga lo que quiere, después de 15 minutos que le esté dando cantaleta y dele y dele y dele, usted dice, mi amor, tiene razón. Ella se va a callar y le va a dar la razón después. Pero si usted, hermano, empieza a alegar con su esposa y usted encima y dele, hermano, eso se va a convertir en uno de los dos tiene que morir, preferiblemente tú como varón de la casa. Así no tenga la razón tu esposa. ¿Por causa de qué? De que ellos vean en ti un carácter manso, humilde, con la palabra, ¿no? Porque pues tampoco va a decir, no, pues entonces yo voy a morir, que mi mujer haga lo que quiera. No, conforme la palabra de Dios. Mire, esta es como le decía la otra vez, esta es la baranda que a nosotros nos detiene a hacer cosas que no están en la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, usted adquiera la mansedumbre, la humildad para manejar su casa, sus hijos. Muramos, hermanos, muramos. ¿Es difícil? Claro, es difícil. Pero si nosotros lo hacemos, vamos a recibir primero salvación. Amén. Salvación para tu casa, tus hijos, tu familia y toda tu ciudad. Y segundo, vas a recibir autoridad para poder gobernar tu casa. Y cuando seas gobernando tu casa conforme Dios te va a poner a gobernar. Y si tienes llamado a ser pastor, te va a poner en el lugar de la iglesia que puedas gobernar la iglesia. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Es necesario morirnos, Señor, cada día, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Es necesario, Señor, que muramos cada día a nuestras pasiones, Señor, a nuestro temperamento. Hoy, Señor, decidimos tomar la cruz y seguirte, Señor. Hoy, Señor, reconocemos el sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy reconocemos, Señor, lo que tú hiciste en nuestras vidas cuando fuiste clavado, Señor. Tu palabra dice que fueron exhibidos públicamente
aquellos que te perseguían. Y hoy creemos, Señor, que si tomamos nuestra cruz, te seguimos, Señor, tú darás bendición a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano, a cada hermana en este lugar. Declaramos, Señor, que un espíritu nuevo, un espíritu vivificante, Señor, viene a nuestras vidas. Declaramos que el Espíritu Santo, Señor, es el que nos conduce y nos lleva a toda verdad. Oh, bendito Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Enséñanos a ser discípulos, Señor. Enséñanos a ser tus hijos, Señor. Enséñanos a ser, bendito Rey, esos escogidos, esos llamados. De ti, Señor.